¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa de radio, el favorito de todos los abogados, Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Agradecemos a la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la conductora del programa, pero que por las atribuciones correspondientes a su cargo no puede estar con nosotros, dado que tiene que desempeñarlas. Soy su amigo Juan Negrete, encantado, y el día de hoy voy a conducir este programa y tenemos a un invitado que, déjenme decirles, en lo personal me llena de mucha alegría, mucha satisfacción, porque son esas personas que siembran en los estudiantes las ganas de seguir estudiando y especializarse en una materia y más como la constitucional. Es un gusto tener con nosotros al doctor Alfonso Herrera García, quien realmente tiene una amplia trayectoria, no solamente académica, sino en el plano práctico de la materia constitucional muy amplia, que sería imposible, nos llevaría todo el programa leer su currículum, pero sí me gustaría destacar que él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con la calificación sobresaliente cum laude por unanimidad, es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, Puma de Corazón, y por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, profesor de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y de la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana. Asimismo, es profesor de la maestría en Derecho Constitucional de la Escuela Libre de Derecho y vaya, ha impartido cátedra en muchas universidades. Es un gusto y sea bienvenido, doctor Alfonso Herrera García, esta es su casa. Muchísimas gracias, Juan. Es un gusto para mí poder platicar con ustedes y estar en este espacio de nuestra Universidad Nacional, además, a quien le tengo un gran cariño, por supuesto. Y nosotros a usted, doctor. Pues vamos a platicar de un tema muy interesante y que cuesta a veces trabajo entenderlo para los abogados y las personas que se quieren adentrar al estudio de los derechos humanos, es cómo es la interpretación de los derechos humanos. Ese es el tema que vamos a plantear. Así que me gustaría hacerle una primera pregunta y obviamente dejarlo su exposición, maestro. Doctor, ¿cómo debemos entender esta interpretación de los derechos humanos? ¿Qué tratamos de decir cuando hablamos de interpretación? Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir en esta materia es ciertamente novedosa, aunque yo, en mi consideración, no debería ser novedosa, y sin embargo lo es ahora que estamos justo hoy celebrando el 9º aniversario de la reforma en materia constitucional de derechos humanos. Lo primero que habría que decir es que las normas de derechos humanos son, y aquí apelando a Guastini, como cualquier norma jurídica. Es decir, es una construcción normativa en donde tenemos una hipótesis y en donde tenemos una consecuencia, en cuyo caso estaríamos identificando esa norma como una regla jurídica, y también tiene otra construcción, este tipo de normas jurídicas, que es establecer hipótesis, establecer un planteamiento general, establecer una construcción normativa, un propósito constitucional, y luego en la construcción de la consecuencia ya la norma jurídica no nos da con precisión y con certeza cuál va a ser esa consecuencia. Son cláusulas abiertas, muchas de ellas en la construcción de las normas de derechos humanos. Por lo tanto, si bien debemos entender a los derechos humanos como normas jurídicas como se presentan en cualquier ordenamiento, también es muy cierto que además de reglas tenemos sus construcciones como principios. Y cuando hablamos de una construcción principial en el contenido de una norma de tipo jurídico, las complicaciones en la aplicación se van a presentar y van a ser exponenciales, porque entonces el reclamo que pretende la aplicación de una norma en forma de principio, al no tener, digamos, una definición precisa en lo que debe pasar para hacerla cumplir, entonces los operadores jurídicos en efecto encuentran una complejidad a la hora de hacerle frente. Pero creo que eso no debería ofuscar la primera idea, que los derechos humanos son normas jurídicas y en cuanto tales, claro que deben ser cumplidas y tienen consecuencias, sanciones en caso de su no cumplimiento, ¿no? Es decir, el hecho de no cumplir un mandato imperativo, de no cumplir un deber jurídico, de romper una prohibición que tiene que ver con un derecho humano, claro que tendrá una sanción, ¿no?
Y aquí apelaría a lo que nos decía nuestro gran maestro don Ignacio Burgoa, aunque él no tenía, por supuesto, esta filosofía como la tenemos hoy construida contemporáneamente en temas de derechos fundamentales, pero sí nos decía una idea muy, muy importante en relación con esta relación entre las entonces garantías y las autoridades, ¿no? En el sentido de que no podemos entender una norma jurídica que provee de un derecho sin la consecuente obligación correlativa de hacerla cumplir, que por lo tanto el hecho de no hacerla cumplir trae una consecuencia necesaria, ¿no? Entonces creo que en principio ese es el primer planteamiento que hay que hacer en cuanto a la interpretación, ¿no? Es fundamental entender cómo está construida inicialmente desde el punto de vista normativo una norma de derecho fundamental. Dicho eso, la interpretación de los derechos fundamentales, ¿cómo entenderla? La tendríamos que entender a partir de la idea, una idea que es muy sencilla, que es binaria, pero que creo que es inicialmente clarificadora, que es cuando tenemos una regla de derecho fundamental, pensemos en una norma de carácter penal establecida en la Constitución. La obligación que entiende el Ministerio Público para poner a una persona sospechosa de un delito ante la autoridad judicial, si el incumplimiento de ese plazo específico establecido en la Constitución de 48 horas se actualiza en la realidad, ahí tenemos una regla muy específica. El derecho humano reclama el cumplimiento de una temporalidad. ¿Cómo interpretarla? Basta la mera subsunción para entender que la autoridad que rompa el plazo temporal incumple con la norma de derecho fundamental. Y por lo tanto, la subsunción es una técnica inicial para entender cómo aplicar una norma de derecho fundamental. La siguiente clasificación, que es la clasificación principal, ya no nos da la consecuencia jurídica, ¿no? Tiene la libertad de expresión una persona y por lo tanto, de acuerdo con el artículo 6, tiene la libertad de manifestar una idea, de manifestar un discurso, de expresarse libremente con independencia del escenario en que lo haga. Siempre y cuando no violente las restricciones constitucionales, es decir, que no violente derechos de terceros, que no incite a la comisión de un ilícito o que no provoque, por supuesto, delitos y que lo haga de manera respetuosa si se trata del derecho de petición, ¿no? Si una persona decide ofender a la autoridad, ya no tenemos clara la consecuencia, ¿no? Porque lo que se está cumpliendo es, en efecto, el desglose de una manifestación de una idea, es una manifestación de su expresión, como lo establece la hipótesis y como se establece en la construcción normativa por el artículo 6 y por el artículo 13 incluso del derecho internacional, en este caso la Convención Americana, pero ya no sabemos muy bien qué ocurre cuando dice y expresa algunas palabras o decide a través de esa idea desplegar alguna expresión que ya no está del todo claro si violenta el derecho de terceros, si puede provocar un delito, si se trata de un discurso de odio, ya no está tan claro. La construcción de la restricción es principal, ¿no? Ya no es como el primer ejemplo, en donde tenemos un plazo específico y sabemos perfectamente, como una norma contractual, por ejemplo, cuál es la consecuencia, ¿no? En el caso de una libertad, con esta indefinición en los supuestos que pueden caber en la idea de las restricciones tan amplias y abstractas que da la Constitución, ya no sabemos la consecuencia precisa. Tenemos que tener muchos datos, mucha información y muchas pruebas acreditadas para entender qué es lo que debe pasar a continuación, ¿no? Qué es lo que debe ocurrir frente a una persona que decide ejercer su libertad de expresión y que está basando su conducta en una norma de carácter de textura abierta y que por lo tanto va a depender de muchísimos factores, comprender si en efecto está desglosando adecuadamente la conducta de expresión o si en efecto debemos hablar de una restricción a su libertad de expresión. Volviendo a la pregunta inicial, pero perdón esta larga exposición, pero creo que es necesaria. Volviendo a la pregunta principal, ¿cómo entender la interpretación? Es necesariamente bajo el concepto bajo un concepto que me parece a mí específico de la interpretación, tendríamos que decir que es una interpretación de carácter complejo. No podemos nunca entender que es una interpretación sencilla, una interpretación que solamente atienda a cuestiones de previsibilidad, ¿no?
no podemos hablar de una previsibilidad en la interpretación, entonces, es una actividad que requiere una alta complejidad en las conductas, una alta complejidad en la aplicación de estas normas, que por supuesto, otra característica es, están establecidas a nivel constitucional o bien a nivel internacional en los tratados o convenciones de derechos humanos. Ok. Por ejemplo, en esta parte, doctor, antes de tocar esta parte de la Constitución y a nivel internacional, me gustaría hacerle una pregunta por las personas que tal vez no entiendan muy bien este contexto de los derechos humanos. Si rápidamente nos podría usted señalar qué diferencia hay o cómo entender lo que es un derecho humano, un derecho fundamental y esta situación de las garantías individuales que se establecían antes de la reforma, precisamente con el aniversario ¿no? de la misma. No sé si nos pudiera explicar, doctor, por favor. Claro que sí. De hecho, lo que tendríamos que decir ahí es que, claro, los abogados manejamos un discurso específico para utilizar las categorías para hablar de la aplicación, ¿no? Y esta distinción probablemente de a pie, no le sea especialmente, digamos, no habría que establecer una especial diferencia, ¿no? Es lo mismo hablar de un derecho fundamental a nivel, digamos, de un discurso ciudadano que hablar de derecho humano. Y sin embargo, desde el punto de vista del derecho constitucional, no tenemos precisión al respecto. Lo que tenemos claro bajo la Constitución actual mexicana es que las garantías individuales, vamos a decirlo así, dejaron de existir normativamente, ¿no? Y vinieron a ser sustituidas, bueno, al mismo tiempo, dejaron de existir, pero vinieron a ser sustituidas y enriquecidas con otro concepto, que es el concepto de los derechos humanos, ¿no? Ahora, ahí habría que decir que el concepto de derechos humanos no es evidente y obvio desde el punto de vista de la teoría constitucional, qué es lo que implica, ¿no? Porque en realidad otros países utilizan otros conceptos y otras expresiones para referirse a esas mismas normas. Y es donde entra en juego la categoría de derecho fundamental. Los países, por ejemplo, de las democracias constitucionales europeas, continentales, utilizan el concepto de derecho fundamental para referirse a los derechos de las personas que están configuradas a nivel constitucional, ¿no? Pensemos en el caso de España, pensemos en el caso francés o en el caso alemán o incluso el caso italiano, que son las democracias, digamos, consolidadas del continente europeo y que tienen, digamos, signos comunes de construcción a lo largo, sobre todo, de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y utilizaron en Europa el concepto de derecho humano para referirse a esas normas, pero a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué esta distinción? Porque se pensaba, ¿no?, que a partir, sobre todo, de los progresos de la evolución de los derechos, los tratados internacionales tendrían que estar orientados más hacia la idea filosófica de alcanzar la dignidad de las personas en cuanto a seres humanos. Y entonces las Naciones Unidas, a partir de la idea de la construcción de la sociedad de las naciones, que después se convierte en las Naciones Unidas, crean el concepto de human rights, ¿no? ¿Y cómo se explica esa construcción de derecho humano a partir de la idea universal? Porque se cree que es un concepto que puede englobar la idea de los derechos y que puede aplicarse a todos los países a nivel global, a nivel universal y a nivel regional. No tendríamos ningún problema en concebir que ciertos derechos básicos individuales de las personas son los mismos para todos y cada una de las personas que se ubican territorialmente en nuestras democracias. Por lo tanto, fue un concepto globalizante, el hecho, además de globalizante, que impacta en la idea de que son derechos esenciales para las personas en términos de su, digamos, de su entidad humana, ¿no? Y los países entonces que fueron construyendo sus constituciones después de la Segunda Guerra utilizaron el concepto de derecho fundamental un tanto para distinguir, ¿no?, que se trata de consensos internos, pero que tienen puntos de conexión y vasos comunicantes necesariamente con el derecho internacional. Y entonces fueron construyéndolos a manera de derecho fundamental, ¿no? Es el caso de Alemania, que en 1949 crea su ley fundamental, la Ley Fundamental de Bonn, que luego tiene repercusiones, sobre todo para nosotros, a partir de España en 1978, que designa a los derechos como derechos fundamentales, ¿no?, y libertades públicas también, ¿no? Así lo bautiza la Constitución española.
¿Y nosotros, qué pasó con nosotros? En México, claro, traíamos una tradición desde el siglo XIX de referirnos a esos derechos esenciales como garantías individuales a partir de una tradición francesa. Lo recogimos en la Constitución de 17 y es hasta el 2011, o sea, me parece a mí un fenómeno, la verdad, increíble, que después de tantas décadas de que teníamos vigente nuestra Constitución centenaria, vamos a decir, o que iba a cumplir 100 años, decidimos modificar el concepto, pero México decidió no nada más modificar el concepto, sino como el sentido de la reforma, precisamente que estamos celebrando hoy, es el de internacionalizar la Constitución en temas de derechos. El poder reformador mexicano decidió prescindir del concepto de derecho fundamental que utilizaron los países europeos de Occidente, ¿no? Sobre todo de Occidente. Y decidió, el poder reformador dijo, si estamos internacionalizando nuestra Constitución con esta reforma, ¿por qué no la internacionalizamos desde el mismo concepto que queremos que sustituya a la garantía individual? Y entonces se recoge el concepto internacional de derecho humano. ¿Cuál es el costo de que en México hayamos utilizado esa categoría internacional para referirnos a los derechos de las personas a nivel constitucional? Hay costos necesariamente, y hay costos sobre todo de tipo lexicográfico y de tipo, digamos, de ilógica semántica, yo diría, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos derechos humanos, porque así los designa nuestra Constitución en su artículo primero y todos los siguientes, que se aplican a personas morales. Y el poder reformador decidió que esa era la manera de designar a los nuevos derechos, como derechos humanos. Y claro, hay una inconsecuencia, insisto, semántica, ¿no? ¿Cómo entender que una persona moral, una persona jurídica pueda tener derecho al debido proceso? Bueno, lo que pasa es que nuestro positivismo constitucional mexicano decidió construir la idea de estos derechos a partir de la idea de derecho humano. Aunque, y con esto quisiera concluir esta idea, aunque a nivel de la Convención Americana, por ejemplo, ya la Corte Interamericana dijo, estos derechos establecidos en la Convención no son aplicables para personas morales, ¿no? En México sí tenemos un concepto amplio y por lo tanto ha tenido que ser justamente la interpretación, ¿no? La interpretación de la jurisprudencia, sobre todo de la Suprema Corte, la que nos ha tenido que decir, en efecto, las personas morales también tienen derechos humanos siempre y cuando sean consecuentes con su naturaleza jurídica, es decir, no tendrán derecho al debido proceso a cuestiones que tienen que ver con pruebas, alegatos del proceso, etc. Me parece fundamental la diferencia que hizo ahorita y cómo lo especificó. Y exactamente, doctor, tendríamos hasta otro tema, otro programa para hablar de los derechos humanos de las personas morales, que bien es cierto han causado mucho debate, aunque en México, como bien usted lo señaló, la importancia de la interpretación para esta cuestión de ampliación, por así llamarlo. De ahí que, por ejemplo, se me viene esta pregunta. Usted refería al inicio de esta entrevista que nos tenemos dos hipótesis, es decir, tenemos una donde está claramente delimitada la aplicación de la norma temporalmente y que es una interpretación un poco más sencilla. Y tenemos la otra que es esta interpretación compleja y que vaya, cuando hablamos de derechos humanos y derechos fundamentales, sin duda alguna, viene a ser el coco de los juzgadores y hasta de los abogados para saber aplicar o exigir la reparación de un derecho humano violado, ¿no? Entonces, aquí me gustaría comentarle cómo adentrarnos ahora sí a esta interpretación compleja de los derechos humanos y qué técnicas tenemos. Es decir, no sé si existan, por ejemplo, ciertas teorías de interpretación que podamos utilizar para acercarnos o ya existan marcadamente en la práctica cómo debiéramos, juzgadores y litigantes, interpretar estas normas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es muy buena pregunta, Juan, porque en realidad la interpretación de los derechos en México no tuvo necesariamente que haber nacido con la reforma del 10 de junio de 2011, sino que claro que teníamos garantías individuales, el Poder Judicial de la Federación, sobre todo por cómo estaba construido nuestro sistema jurisprudencial en el juicio de amparo, se encargó por muchos años de aplicar las normas y
de decidir, por supuesto, violaciones que hubiesen sido, digamos, denunciadas a través de demandas de amparo, ¿no? Y claro, ¿cuál era la herramienta que toda la vida tuvo el Poder Judicial de la Federación y los abogados, por lo tanto, y los quejosos para hacer valer sus garantías entonces individuales? Las técnicas que establecía y que sigue estableciendo el artículo 14, ¿no? Y aquí quisiera conectar con la idea inicial. Las normas de derechos humanos son normas jurídicas, por lo tanto, tenemos las técnicas que de manera positiva, desde el punto de vista del derecho positivo, establece el artículo 14 desde siempre, vamos a decirlo así. La literalidad, la teleología de la norma, el método histórico, el método sistemático, ¿no? Y finalmente nos dice el propio artículo 14, puede ocurrir que en temas que tienen que ver con cuestiones civiles podamos apelar, por ejemplo, a principios generales del derecho, que son, como sabemos, el derecho civil es un derecho que es un tronco común cuando no existe una norma específica, incluso a nivel constitucional, y por lo tanto también se aplicaban principios generales del derecho en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación al resolver temas de amparo. Lo que vino a ocurrir en la reforma del 2011 fue que el Poder Reformador insertó otras técnicas, ¿no? En el párrafo segundo del artículo primero. ¿Cuáles son? Nos dijo específicamente, utilicen por favor los operadores jurídicos algo que se llama la interpretación conforme. Y nos dice el párrafo 2, no solamente una interpretación conforme a nuestra propia Constitución, sino a los tratados internacionales de derechos humanos. Número 1. Número 2, introduce otra técnica, el párrafo 2, que es aplíquese el llamado principio del mayor beneficio para las personas. Y entonces, a partir del 2011, específicamente al día siguiente, porque es cuando entra en vigor el decreto de la reforma de derechos humanos, los operadores jurídicos se encontraron con que no nada más podían aplicar en la literalidad, los antecedentes históricos de la producción legislativa, la teleología o la finalidad de la norma, la sistemática de la norma, sino que además estaban obligados ya desde el 11 de junio de 2011 a aplicar interpretación conforme y a aplicar principio pro persona. ¿Cómo construir esa batería de metodologías? Y ahí la verdad es que lo que hay que decir es que forma parte de la complejidad. En realidad no tenemos un recetario que nos permita seguir un checklist de qué es lo que debemos aplicar a nivel, digamos, de aplicación de normas de derechos humanos. Pero sí tenemos, digamos, los referentes comparados, tenemos nuestra propia experiencia, nuestra propia construcción de la cultura jurídica en relación con esto, y lo que nos hace ver que los operadores jurídicos tienen que agotar los métodos tradicionales de interpretación y en el momento, y claro, ahora también la interpretación conforme si se trata de un control de constitucionalidad de una ley que restringe un derecho, y siempre observar que el foco de la atención en la aplicación de la norma sea el mayor beneficio para las personas, que es un principio, por cierto, que abreva del derecho internacional. Es en el derecho internacional donde se creó el principio pro homine, ¿no? Sí, es una relación siempre de vertical, unilateral, es benefíciese el punto de vista de la víctima cuando existan las posibilidades jurídicas de construir un mayor beneficio a su favor. Así es. Y ese principio lo traemos nosotros a la Constitución mexicana, ¿no? Son los únicos métodos a través de los cuales podemos aplicar las normas de derechos humanos en México y tendremos que decir no. Una particularidad de la aplicación de las normas de derechos humanos es que no podemos considerar agotadas las técnicas en las normas que proveen explícita y literalmente las técnicas, sino que a partir de la idea, digamos, de una teoría de los derechos, podemos apelar a otras técnicas. Y de hecho, una de las más importantes actualmente, y que es justamente uno de los motivos de nuestra charla, es el llamado test de proporcionalidad, ¿no? Que incluye también otro tipo de metodologías que se utilizan por los tribunales a nivel comparado, que podemos ubicar como la razonabilidad en casos de violaciones a derechos de igualdad y no discriminación, o bien la ponderación cuando hablamos de un conflicto de derechos, ¿no? Estos métodos y estas técnicas, vamos a utilizarlos aquí de manera diferente en cuanto a métodos o técnicas, no están establecidos en la norma
positiva. Es decir, no están reconocidos literalmente como técnicas a las que debemos acudir. Y sin embargo, los operadores jurídicos no tienen prohibido, por supuesto, ocuparlas, hacerlas funcionar cuando sean necesarias, ¿no? ¿Cuándo van a ser necesarias? Pues cuando estemos ante la construcción de un conflicto de normas de derechos humanos que amerite la aplicación de un método como este, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo no puedo resolver un tema de no discriminación. Pensemos en una persona que está solicitando un trabajo y en la convocatoria de la empresa se observa que se exigen necesariamente que no sea que sea mayor a 30 años. Y eso le parece arbitrario a la persona que pretende ocupar el puesto y dice eso es discriminatorio. Si el operador jurídico se encuentra con esa pretensión, ¿qué hago para resolver el tema de derechos? No puedo resolverlo con una metodología o una técnica de aplicación de la literalidad de la norma. La literalidad de la norma es insuficiente. Sistemáticamente tampoco voy a tener una respuesta clara en la legislación laboral. La legislación laboral no agota los supuestos en los que me permite establecer si en efecto hay una violación de un derecho laboral o no. Pero además, tampoco la Constitución establece nada al respecto. Okay. Es entonces cuando el operador tiene que decidir, no tengo de otra más que ubicar, seleccionar la técnica que me permita resolver de mejor y de más racional manera el conflicto que tengo ante mí. Y entonces voy a utilizar el test de razonabilidad. Es decir, a partir de la idea de establecer elementos normativos que me permitan observar comparativamente que hay una restricción a ingresar a un cargo laboral, ¿qué elementos puedo tomar en cuenta para utilizar la razonabilidad? Pues voy a tomar en cuenta de qué cargo estamos hablando. ¿Es un puesto directivo? ¿Es un puesto ejecutivo? ¿Es un puesto que implica esfuerzos físicos importantes? ¿Es un cargo que implica ciertos conocimientos? Tiene que empezar a elaborar, ¿no?, argumentos que permitan entender si existe o no razonabilidad en la imposición de una restricción de este tipo. Y entonces la técnica que está utilizando es una técnica, por supuesto, que no tiene necesariamente una construcción específica, sino que lo que implica es ir sumando argumentos que permitan observar de manera precisa o lo más precisa posible la comparación, el término de comparación entre lo que se está restringiendo frente a otro tipo de actividades que así, utilizando las máximas de la experiencia, los jueces y los operadores pueden utilizar para llegar a una conclusión. ¿Es finalmente o no discriminatoria la medida que impide el ingreso a este cargo de trabajo, a este cargo o este puesto? Utilizando entonces la razonabilidad y no, por ejemplo, la proporcionalidad que tendríamos que utilizar para otros tipos de supuestos que lo que amerita es el análisis de una restricción legislativa frente a una, sobre todo, una libertad, pero no necesariamente una libertad. Hay otras formas de entender la proporcionalidad, pero no nos serviría, digamos, del todo, al menos con la experiencia que tenemos en México y como se ha venido construyendo la jurisprudencia, la proporcionalidad para resolver, en este ejemplo que puse, un tema que tiene que ver con discriminación o igualdad. Por ejemplo, doctor, antes de entrar a esta cuestión del test de proporcionalidad, me llama mucho la atención. Me gustaría recapitular en el sentido de que, bueno, ya hablamos, como bien usted señaló, y es bueno comprenderlo así, si los derechos humanos debemos entenderlos de una forma llana, y de una forma llana no siendo peyorativo al término, sino como una norma jurídica que como todo debe de entenderse e interpretarse, como bien lo decíamos. Usted señalaba que en el artículo 14 constitucional se establecen algunas interpretaciones, podríamos decirlo así, expresas que podríamos utilizar, como era, pues obviamente, la literalidad, que se entiende como la cuestión estricta. Lo que dice la ley estrictamente es lo que se aplica. De ahí el famoso dicho de donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir, si es así, ¿no? El segundo, me gustaría que lo pudiera explicar. Refería usted a una interpretación sistémica. ¿A qué nos referimos con una interpretación sistémica de la norma? Sí, regularmente los varios temas de derechos pueden resolverse a través de una interpretación sistemática, ¿no? O sistémica también se puede
se puede calificar así. ¿Qué es lo que implica? Implica que un conflicto de un derecho no nada más se va a quedar con el análisis de la norma jurídica aplicable efectivamente en el ordenamiento, ¿no? Sino que debemos tomar en cuenta el conjunto de las normas que construyen el sistema que está regulando la situación, en donde se ubica el contexto de la situación jurídica. Pensemos en el proceso penal nuevamente, ¿no? No podemos interpretar que se violó el derecho, pensemos en un derecho, el derecho de la víctima a la asistencia letrada, por ejemplo, por el mero hecho de que la persona que lo está asesorando o la persona que finalmente eligió o seleccionó para patrocinarlo en un juicio penal, por el simple hecho de que, por ejemplo, no esté inscrito, pensemos, ¿no? No esté inscrito ante los juzgados penales. Sino que, ¿por qué? Porque la norma exige que, en efecto, tenga un registro específico y oficial para asesorarlo. No nos basta esa norma, sino que lo que nos exige el método sistemático es necesariamente interpretar a la luz del sistema en el que está construido el derecho, que es en efecto el derecho a la asistencia letrada y profesional de una víctima en proceso penal, interpretar primero, irnos a ver como operadores jurídicos qué es lo que dice el capítulo correspondiente a los derechos de las víctimas. Después, claro, tenemos que empezar también analizando el artículo 20 en el apartado C, ¿no? Después tenemos que ir al Código Nacional de Procedimientos Penales para entender cómo está englobado y contextualizado ese derecho, ¿no? No solamente, insisto, observando la norma, sino observando el capítulo relativo a los abogados, el capítulo relativo a la representación legal, el capítulo relativo a los derechos incluso de los inculpados, el capítulo relativo a la defensoría pública. Construir en el sistema, tratar de entender como operador cuáles son sistemáticamente las normas que debemos tomar en cuenta para comprender qué es lo que quiso decir el legislador en relación con esa necesidad, ¿no? Voy a seguir con el ejemplo de manera burda y virtual en este momento. Pensemos que el abogado en efecto defendió a la persona, lo llevó a buen puerto, cumplió con todos y cada una de los requerimientos del código, logró una defensa adecuada y al momento de interpretar si en efecto la inscripción era rigurosamente o no, fue o no rigurosamente cumplida, el operador tiene que entender todos y cada uno de esos elementos de manera sistemática. Porque si lo vemos de manera aislada, vean lo que ocurre, ¿no? El hecho de que yo diga, bueno, la víctima en efecto fue adecuadamente asistida, fue adecuadamente defendida, todos los derechos fundamentales del artículo 20 y de la Constitución fueron respetados, y el juez que no observa ese conjunto de elementos de manera sistemática y de manera contextual, por el mero hecho de encontrar que hay una deficiencia, ¿no?, formal en ese sentido, puede decir, bueno, yo interpreto exclusivamente el artículo que nos dice esto y acabo con que hay violaciones al derecho a la defensa adecuada sin tomar en cuenta todo el conjunto de elementos que sistemáticamente debieron haber sido tomados en cuenta para entender globalmente el problema, ¿no? Entonces, insisto, fuimos construyendo el ejemplo de manera, digamos, un poco improvisada, pero creo que puede funcionar para entender que la sistemática de los derechos creo que es una metodología de las más adecuadas para entender los problemas de derechos humanos y derechos fundamentales. Porque además eso nos lleva a otros principios, por cierto, que no he mencionado y que debemos tomarlos también en cuenta, que son los del párrafo tercero del artículo primero, ¿no? Okay. Los derechos no nada más van a atender a la interpretación conforme, por cierto, la interpretación conforme es una derivación de la interpretación sistemática. Pero además el párrafo tercero nos dice principio de universalidad, principio de interdependencia, principio de progresividad, principio o de no retroceso en las garantías. Y esto nos lleva a entender que la complejidad de la interpretación no nada más es entender la sistemática, sino además el operador está obligado a darle un sentido al principio de interdependencia. En este tema que puse, esto lo estoy recordando porque en el ejemplo que puse, resulta que tiene que comprender la interpretación de los derechos no nada más frente a la víctima, sino que el operador, ante el principio de interdependencia, tiene que entender globalmente, además,
¿qué pasa con los derechos del inculpado, con los derechos del acusado, ¿no? Tiene, digamos, cancelada la posibilidad de observar nada más el derecho de la víctima o al revés, nada más el derecho del inculpado. Necesita la complejidad. Y si no observa la complejidad y no le da sentido a todos y cada uno de estos extremos, se corre el riesgo de que la operación de las normas de derechos quede trunca o quede insatisfecha o quede una interpretación que no nos permita darle un sentido completo a todas las implicaciones que lleva este tipo de problemas. Muy bien, doctor. Y por ejemplo, es que, como usted dice, esto se conecta y me gustaría tocar un poco más terminando esta parte de la interpretación conforme. Nada más, después de nos decía usted una interpretación conforme a la teleología de la norma, es decir, la finalidad que ésta persigue. Estamos bien en este punto, ¿no? Es decir, yo tengo que interpretar un derecho conforme a la finalidad con la que fue creado. Supongo que para esta parte tendría que irme a lo que luego dicen los doctrinarios, el espíritu del legislador, lo que quiso plantear el legislador. No sé si estoy bien, ¿sí? Así es, así es. Perfecto. Después usted nos decía otro elemento de interpretación. ¿Nos podría repetir cuál era, por favor? El aspecto histórico que Es. también tiene que tomarse en cuenta, por supuesto, ¿no? Okay. Y sobre todo nos sirve, perdón, porque sí. aquí hay un punto que es relevante en contraposición a lo histórico. Una norma nunca puede explicarse divorciada del origen histórico en la construcción, en la configuración de la norma, ¿no? Y en temas de derechos, ¿no? Ha venido evolucionando la interpretación internacional en el sentido de que no estamos, digamos, del todo satisfaciendo la protección y la tutela de los derechos en su aplicación si no observamos el otro método interpretativo que contrarresta el efecto histórico, ¿no? Por eso ahora lo recordé y es necesario mencionarlo, Sí, que claro, es la interpretación evolutiva, ¿no? Ok. Y esta interpretación que apela al concepto de derecho viviente de los derechos humanos es una interpretación, por ejemplo, que ha construido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha construido el Tribunal Europeo. Nos has dicho, a ver, ustedes no pueden entender el concepto de vida y el concepto de igualdad como se entendía en el momento que fueron construidos los tratados, 1950, 1970. La igualdad y la no discriminación nos lleva a otros derroteros que utilizamos el concepto de interpretación evolutiva. Aquello que no era violado porque no se contemplaba el matrimonio igualitario en los 50 o en los 70, actualmente no podemos entender, no podríamos simple y sencillamente explicar el tema de derechos a la no discriminación basándonos en el origen histórico. Tenemos necesariamente, dice la Corte Interamericana, para conseguir el efecto útil del tratado y construir adecuadamente la no discriminación, utilizar el concepto de la interpretación evolutiva, ¿no? Vean cómo este concepto, por ejemplo, nosotros no lo tenemos en nuestra Constitución positivizado, ¿no? ¿Por qué traerlo a colación? Pues porque es un compromiso internacional que el Estado mexicano observe las maneras en que el órgano oficial de interpretación de la Convención lo hace. Y entonces este órgano oficial de interpretación utiliza, yo diría, invariablemente la idea de que los derechos se interpretan a partir de su idea de derecho viviente, no a partir de la idea del derecho como quedó petrificado y construido en el origen histórico. Por eso me parecía importante hacer esa acotación. Cuando hablamos de derechos, tenemos necesariamente que contrapesar la interpretación evolutiva, que es un concepto que nos viene, digamos, de mucho mejor manera para entender nuestros derechos, dado que México forma parte del sistema interamericano de derechos humanos. Perfecto. Entonces, ya con esta que también sumamos y que es interesante, podríamos decir que tenemos otra forma de interpretación que era la que usted señalaba, que viene de demanda internacional por el artículo primero, es decir, tengo que interpretar una norma o para resolver un conflicto jurídico de norma, tengo que atender a la interpretación pro persona o pro homine que le sea de mayor beneficio a la persona humana. Esa es una forma de interpretación, ¿no? Después hablaba usted, y es muy importante porque a veces siempre también veo que se utiliza en el derrochero, como dicen,
o en el derrotero jurídico, a veces sin pensar la interpretación conforme. Y dicen todos, no, es que haciendo una interpretación conforme a tal cosa y a tal cosa entiendo esto. Pero a ver, vamos a entenderlo bien. En materia de derechos humanos, la interpretación conforme a la Constitución y a la Convención quiere decir que un problema cuando se ve violado un derecho humano, valga la redundancia, tengo que interpretarlo, su resolución, conforme a un sistema constitucional o internacional, si es así, o a qué nos referimos con exactitud, doctor. Es una gran pregunta porque sí hay mucha confusión en relación con la interpretación conforme. En realidad, la interpretación conforme viene de una doctrina norteamericana, ¿no? Esa doctrina que se genera a finales, momentos posteriores más bien, a la sentencia famosa del Marbury versus Madison, creada por la Corte de Estados Unidos. Y lo que nos decía, lo que nos dice esta doctrina es la necesidad de construir una solución que permita entender que el legislador, ¿no? Específicamente hablando del legislador, el poder legislativo, en realidad no quiere con su actuación violar la Constitución. Lo que quiere decirnos esta doctrina es que debemos estar conscientes como operadores que el legislador no ya trae su espada desenvainada para violar derechos, sino que le pide a los jueces que tengan cierta cautela cuando analicen una legislación que se tilda de violatoria de derechos, ¿no? Entonces, en realidad, la doctrina de interpretación conforme nace para atender un principio, que es el principio, que por cierto, nace del principio penal de la presunción de inocencia. Es un principio penal de la presunción de inocencia que se equipara a nivel constitucional hacia el legislador. Lo que nos pedía la Corte de Estados Unidos era, piensen en el legislador como inocente, ¿no? Acérquense al legislador presumiendo que no quiere violar la Constitución, no presumiendo que quiere violarla. Y claro, ¿por qué nos dice eso la doctrina estadounidense judicial? Porque la interpretación es multifacética, ¿no? Y porque la interpretación nos puede dar lugar, dependiendo, digamos, de la posición del operador, de la posición del intérprete, podemos ver el mismo problema a partir de esos dos extremos, ¿no? Lo que pide entonces la doctrina de la interpretación, lo que utilizaba con la posición norteamericana es in harmony with the Constitution, o sea, en armonía con la Constitución, construye una especie de bloque y piensa que el legislador quiere ser aliado, ¿no?, del ordenamiento constitucional para cuidar los derechos y no para violarlos, ¿no? Ahí es cuando se construye, ya después, en los años 50 en Alemania, la interpretación conforme, ¿no? Es decir, es el mismo concepto, pero el modelo alemán lo lleva y utiliza esa expresión, interpretación conforme, que es, digamos, es lo mismo, yo diría. Es acercarse a las normas restrictivas de derechos pensando en que el legislador no quiere violar. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el operador? ¿Cuál es su deber? Su deber es pensar en utilizar ese material normativo, interpretarlo de conformidad con la Constitución y luego así enfrentar la protección o la restricción del derecho. Pongamos un ejemplo porque claro que tiene su complejidad. Incluso real, que utilizó la Suprema Corte nuevamente en el Código Penales, cuando se habló del tema de la intervención de las comunicaciones privadas en la investigación de los delitos, ¿no? El Código anterior federal de procedimientos penales decía el Ministerio Público puede solicitar a las empresas de telefonía y telecomunicaciones la geolocalización de las personas con motivo de un ilícito solo con el hecho de que el Ministerio Público se lo solicitara. Nos dice la Corte, bueno, en principio, esta norma tiene una teleología, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que el Ministerio Público tenga las herramientas eficaces para combatir el delito. Perfecto. Nos dice la Corte, tengo que tomar en cuenta la finalidad de la norma. Es esa la finalidad de la norma. Y sin embargo, por otro lado, tenemos el derecho a la privacidad. El derecho a que las personas no padezcan una invasión ilegítima a su privacidad. La norma no nos decía de qué manera se tenía que satisfacer complementariamente esa actuación del Ministerio Público. Nos decía, puede hacerlo. Lo que hizo la Corte fue establecer una interpretación conforme. ¿Cómo puedo yo interpretar de conformidad esta norma que si la interpreto con sus letras, viola la privacidad? O sea, si la interpreto solita, aisladamente, autónomamente, lo que tengo es la violación directa del legislador.
la Corte dice, no, es que voy a atender entonces la interpretación conforme. Voy a entender que el legislador no quiere violarlo, lo que quiere es eficientar la investigación de las conductas criminales. Entonces le voy a poner, dice la Corte, un elemento normativo a mi interpretación. Voy a decir, siempre y cuando respetes adecuadamente el derecho a la privacidad reconocido en el artículo 16. Eso, por supuesto, que no lo decía el código, ¿no? La Corte utiliza su interpretación, añade ese elemento normativo, y fíjense, es un elemento normativo en sentencia, y logra una interpretación conforme que le permite a la Corte decir, es conforme a la Constitución, pero siempre y cuando, ¿no? Esa es una fórmula que debemos siempre considerar cuando hablamos de interpretación conforme. La fórmula del siempre y cuando cumplas con lo que yo te digo en mi sentencia. Es decir, no voy a invalidarla, pero a cambio te pido que lo interpretes de esta manera como yo te lo estoy diciendo. Y así me parece que es un gran ejemplo de interpretación conforme. Claro, en la teoría de la interpretación constitucional se ha criticado este tipo de aproximaciones porque lo que se dice es, oiga, usted no es legislador, no tiene por qué añadir elementos que el legislador no previó. Y los italianos le llaman, por ejemplo, a este tipo de sentencias, sentencias aditivas. Es decir, estás añadiendo, estás estableciendo un complemento que el legislador probablemente no quiso. Sí, bueno, eso es verdad, ¿no? Pero por contrapeso tenemos la finalidad de la interpretación conforme, que es permitir que la norma perviva, pero, por otro lado, haciéndole un complemento que permite la protección y la tutela efectiva de los derechos. O sea, es, digamos, un contrapeso ahí que nos permite que los tribunales puedan operar de manera adecuada frente a la legislación, utilizando la doctrina de la interpretación conforme, que nosotros en México, además, la tenemos constitucionalizada. Es decir, aquí sí no es optativo para interpretamos conforme o no, lo que nos dice la Constitución es siempre interprete conforme. Es decir, presuma inocente al legislador y extienda la interpretación lo más posible que permita que su ley perviva y funcione para tutelar los derechos. Vaya, doctor, eso acaba de ser contundente. Creo que quedó muy claro, porque aparte pone a pensar sobre la mesa otros temas que digo, no son materia de este tema y que podríamos, si usted lo desea, tocarlos en otro programa, porque precisamente esta cuestión de la presunción de legalidad de los actos, por ejemplo, de la autoridad y también del legislador en sus leyes, este tema de la facultad legislativa negativa por parte de la Suprema Corte, que aunque dicen que hay división de poderes, pues no necesariamente una división de facultades. Digo, son muchos temas que se tornan interesantes, pero me gustaría ahora, ya terminando excelentemente la interpretación conforme, ahora vámonos, como dicen, a también una cuestión muy importante de la carnita de este programa, es decir, ya nos dijo que es la interpretación de la razonabilidad, que es, como usted dice, no está contemplada en nuestra legislación como tal, igual que el test de proporcionalidad, pero aquí sí valdría la pena preguntarle, y por favor explíquenos, doctor, cómo ahora entender este test de proporcionalidad y todavía mejor aún, también este debate que se pone en el mundo jurídico de la famosa ponderación de los derechos fundamentales, ¿no? Donde creo que se van de la mano porque al fin y al cabo la interpretación me va a permitir ponderar qué derecho es el que debo aplicar en el caso de que existan dos derechos humanos que estén en conflicto, ¿no? Digo, cuando no lo están en conflicto, pues digo, no hay tanto problema, pero cuando sí, explíquenos, doctor, por favor. Gracias. Bueno, el test de proporcionalidad implicaría una charla completa, ¿no? ¿Cuándo utilizarlo? Lo que nos dice la teoría es que el test de proporcionalidad funciona cuando tenemos restricciones que se consideran ilegítimas por parte del legislador en un derecho fundamental, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera recalcar es que el primer desarrollo que tiene históricamente, que ha tenido México contemporáneamente, porque es un recurso que se ha utilizado interpretativo de hace apenas 5 o 6 años, lo primero que tenemos que identificar es que hay una restricción del legislador, de una norma de carácter general, impersonal y abstracta, pero que está aplicada a un caso concreto en donde hay una afectación a una libertad o a un derecho fundamental. Si no tenemos esos elementos, no podemos, lo que se dice en el argot judicial, correr un test de proporcionalidad. Tenemos que tener esos elementos. Ahora, insisto, esto es un primer paso seguro de cómo aplicar el test.
porque luego tenemos otras variantes, ¿no? Por ejemplo, la pregunta es si lo podemos aplicar a la igualdad. Yo diría que es complicado hacerlo, aunque no imposible. La pregunta es si procede contra omisiones legislativas, ni nos metemos, ¿no? Estamos hablando de los caminos seguros del test, que es cuando hay una restricción y hay una libertad. ¿Qué es lo que implica? Implica un recorrido y un checklist de cuestiones que la teoría ha señalado a partir, por cierto, de la teoría alemana otra vez, ¿no? La influencia alemana la tenemos presente de manera, digamos, se ha transminado a partir de la experiencia española, yo diría, y luego llega a México con todas esas experiencias y también por el tema de la doctrina colombiana que ha utilizado el test de manera muy resuelta en su jurisprudencia. Lo que implica el test es recorrer varias fases de identificación de la restricción y a irlos analizando uno por uno, ¿no? La primera de ellas es identificar si en efecto nos encontramos ante una restricción de derechos, ¿no? Si en ese punto observamos que no se trata de una restricción posible en el análisis del test, ni siquiera tenemos que entrar a un test. Tenemos que identificar con exactitud que se trata de una interferencia a una libertad, ¿no? Ahí podemos poner, claro, un montón de ejemplos, ¿no? El ejemplo yo creo que el más emblemático en este punto es el del uso lúdico de la marihuana, que estaba prohibido de manera absoluta en la Ley General de Salud, ¿no? No lo voy a recordar todo porque implica, insisto, un desarrollo más amplio de... El hecho, muy amplio, sí. Se llama la teoría una identificación de una restricción prima facie, ¿no? Que es un latinazgo ahí importante. ¿Se está o no restringiendo mi libertad en el libre desarrollo de mi personalidad si el legislador me dice, usted no puede consumir nunca ese tipo de sustancias, aunque diga que lo va a hacer de manera lúdica? Ya tenemos identificada la restricción. Siguiente paso, esa restricción persigue un fin legítimo. Vean cómo, por ejemplo, por cierto, aquí estamos hablando de un subtest, más bien de una subfase del test de proporcionalidad. No estamos hablando de la interpretación teleológica, que es otra cosa, ¿no? Esa es otra cuestión. Aquí estamos hablando ya de una fase técnica de un test completo, que es, ¿persigue o no un fin legítimo? Y en el caso del uso lúdico, la Corte dijo, sí hay un fin legítimo, porque lo que pretende el legislador es cuidar el cumplimiento del derecho a la salud pública en un nivel colectivo y un nivel objetivo. Por lo tanto, se cumple el fin legítimo del legislador, que es cuidar, que es garantizar la salud pública de las personas. El siguiente paso se le llama el paso de la idoneidad. El hecho de que el legislador utilice esta medida restrictiva es idónea, es eficaz, es adecuada frente a lo que implica la restricción de esta libertad, y hay que contestar la pregunta. El operador tiene que desarrollar argumentos y decirnos sí en efecto es idónea, porque si yo prohíbo de manera absoluta, en efecto voy a alcanzar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que no se consuma esta sustancia. Ya dijimos que es un fin legítimo, pero también es una medida idónea porque de esta manera voy a permitir que el sistema de salud sea un sistema de salud más robusto, un sistema de salud que en efecto esté cumpliendo el objetivo de erradicar esas conductas. El siguiente paso es la necesidad. Ese paso es fundamental, ¿no? Porque nos permite brincar y al juez le permite establecer una batería de argumentos muy importantes. Lo que implica la necesidad es observar si existen medidas alternativas a la que estableció el legislador, ¿no? El legislador dice que prohíbe de manera absoluta. El juez puede decirme, oiga, pero existen otras alternativas posibles. Por ejemplo, usted puede restringir en espacios cerrados, que no sea un consumo en espacios abiertos. ¿Por qué no permitirlo en espacios cerrados si usted lo que persigue es, en efecto, tener un concierto de relaciones que permitan una salud pública adecuada? ¿Por qué no permitir, por ejemplo, a personas adultas con sus consentimientos individuales y prohibirlo a personas menores de edad? ¿Por qué autorizar sustancias de salud como el alcohol o el tabaco? ¿Y por qué lo hace usted de manera tan tajante con ese tipo de sustancias estupefacientes como la cannabis, que no está demostrado científicamente que tengan repercusiones mayores? El juez entonces tiene que dar ahí alternativas, pensar en alternativas. Y en este punto, pensar también en derecho comparado, ¿no? La Corte lo hace en la sentencia. Va al ejemplo uruguayo, va al ejemplo holandés, va al ejemplo de Estados Unidos. Le permite al juez, vean, ser
suelto en la interpretación comparada en la fase de la necesidad. Y al final, en efecto, como tú lo mencionaste bien, Juan, el tema de la ponderación, que en el test se llama también una proporcionalidad de estricto sensu, ¿no? Si yo ya tengo, por cierto, ahí la Corte estableció, no es necesario, ¿no? No demuestras que sea necesario porque hay otras alternativas posibles y por lo tanto yo desde ahí ya puedo declarar la inconstitucionalidad de la prohibición, ¿no? Y aparte la Corte, sin embargo, utiliza la ponderación al final, diciendo, oiga, lo que usted además está estableciendo no se compadece con las grandes cargas absolutistas de restricción y prohibición a las personas. De alguna manera, en la ponderación lo que se hace es eso, es medir el alcance que tiene finalmente la restricción frente a la satisfacción del derecho, ¿no? Y ver la compensación, es decir, compensa que yo prohíba de manera absoluta con todos los elementos que yo ya tengo o no compensa, ¿no? Okay. Y el juez entonces hace esos ejercicios argumentativos de presentarnos si en efecto ponderativamente el derecho a la salud sale mejor librado con una prohibición absoluta, con la carga excesiva de la limitación a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad. Y la Corte lo que nos dice ahí es, aquí sale perdiendo, vamos a decirlo así, en el caso concreto, el derecho a la salud, en el sentido de que hay otras maneras posibles, como se estableció en la necesidad, de satisfacer este derecho a la salud, ¿no? Vean cómo ahí la complejidad se cumple, me parece un buen ejemplo, insisto, porque sí se cumplen todos los pasos que permiten entender el test, ¿no? Que es, y los repetiría porque creo que son Sí, por favor. fundamentales, ¿no? Que es observar que hay una restricción, que esa restricción está en la norma jurídica, que esa norma jurídica es formal y materialmente legislativa, aunque bueno, ahí hay otra discusión si podemos hablar de normas administrativas. Yo creería, por supuesto, y el ejemplo alemán también nos dice que sí, se podría, ¿no? Esto hablando de un caso, y lo voy a poner porque es un caso que tenemos en nuestros días, el acuerdo militarizante del presidente, sí. que se dice, este acuerdo, por ejemplo, tiene efectos de generalidad, abstracción y personalidad y no es una norma formalmente establecida por el Congreso de la Unión. Entonces, si utilizamos estos elementos teóricos de la proporcionalidad, yo podría decir, como operador, creería que análogamente ese acuerdo, aunque no sea una norma, formal y materialmente hablando, yo creería que en efecto sí está afectando a ciertos derechos en materia de seguridad pública, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces tenemos la restricción legislativa y por otro lado la libertad constitucional con relevancia en la máxima norma jurídica. En este caso, la Constitución, o puede ser también, por supuesto, a partir de la idea del bloque, ¿no? Es decir, Constitución más tratado establece una libertad relevante debe ser motivo de análisis jurídico cuando hay una violentación o una interferencia a su ejercicio. Si tenemos esos elementos, yo ya tengo listo el escenario para un test de proporcionalidad. Si yo no los tengo, entonces yo no puedo recorrer el test. Porque lo que permitiría un test sin estos elementos es la tergiversación de la técnica, ¿no? ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque sí hay ejemplos en la práctica donde se ha utilizado el test sin estos elementos. Por ejemplo, pensando en una cuestión que tenga que ver con una cuestión competencial. Yo no tengo un derecho fundamental. Yo no podría recorrer un test simplemente apelando a la idea de que se ha violado una competencia o una atribución. ¿Por qué? Porque eso lo que hace del tribunal es incidir en cuestiones probablemente en las que no pueda incidir desde el punto de vista institucional o funcional, ¿no? Tergiversa la técnica. Tengo que tener como objeto un derecho, una libertad y un espacio de ejercicio que yo conciba como operador que debe ser cuidado, ¿no? Y no aplicarlo a cualquier cuestión. Voy a poner otro ejemplo risible, ¿no? Una cláusula contractual. Oiga, ¿le puedo aplicar un test de proporcionalidad? Oiga, no estamos hablando de un derecho fundamental. Tenemos que tener el derecho fundamental. ¿Dónde está? Pues está aquí. Ah, bueno, hablemos ya del test, ¿no? Pero si no sirve esta técnica para otras cuestiones que sean distintas en principio, ¿no? La interpretación siempre nos trae sorpresas, pero en principio no podemos hacerlo si no se dan estas bases seguras en el caso concreto que permita correr un test tan complejo y tan construido, tan, digamos,
tan bien sistematizado como es el test de proporcionalidad. No, pues claro que sí, como bien lo señaló, me parece fundamental porque a veces en el argot jurídico podemos utilizar de manera desmedida pues estos términos y si no tenemos claro de lo que estamos hablando, pues obviamente vamos a estar en un error hasta en la aplicación. Y realmente me parece fundamental, como bien lo señaló, porque es una tarea que sobre todo tienen los juzgadores a la hora de dirimir una controversia, pero también los abogados tenemos la obligación de comprenderlo porque de esa manera vamos a aplicar mejor y vamos a ejercer mejor nuestros derechos y exigirlos, ¿no? Entonces, realmente me parece fundamental esto, doctor Alfonso Herrera. Y pues vaya, ¿qué quisiera yo de verdad? Utilizar todas las horas del mundo para que siguiéramos platicando del tema, pero el tiempo es cruel en ese sentido, porque es envidioso, se va rápidamente y aparte usted también tiene otras cuestiones de agenda muy importantes que hacer, pero pues de verdad agradecemos muchísimo que se haya dado el tiempo, la disponibilidad y que nos haya transmitido su conocimiento tan importante para comprender esta interpretación. Realmente muchas gracias, doctor, y este es su casa y ojalá lo tengamos en futuros programas para hablar de otros temas de igual de importantes y que pues vaya, se vuelva costumbre y no sea, que sea la primera y no la última vez de tantas, ¿no? Muchas gracias, doctor, Con por su todo presencia. gusto. Claro que sí, Juan. Muchas gracias nuevamente al Seminario de Derecho Administrativo, a la Facultad de Derecho, a la Universidad Nacional. Y claro, con todo gusto, cuando ustedes lo dispongan, estaremos de regreso para hablar de otros temas que ustedes también identifiquen y que, claro, pueda yo aportar alguna cosa de utilidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctor, y agradecemos al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, encargado de educación a distancia de la misma, por hacer posible estas transmisiones y compartir este conocimiento. Y nuevamente, muchas gracias, doctor, y nos vemos en una próxima emisión. Gracias. Muchas gracias.